Bueno, bienvenidas a la tercera clase del seminario. Hoy Roberto Bailo nos va a exponer el texto de Moira Pérez sobre el canon en la filosofía. Vamos a dar más discusión sobre eso, y luego vamos a hablar del texto de Luciana Caday y Valeria Coronel sobre volver al archivo, que está en mi compilación, que se llama Teorías de la República y Prácticas Republicanas. Sin más, le doy el piso a Roberto. Hola, ¿cómo están? Gracias, Macarena. Bueno, el texto que voy a exponer de Moira Pérez se titula Incomodidades filosóficas, abrir la casa de la filosofía más allá del canon. Y comienza, incluso antes de la introducción, con una cita, con dos citas, específicamente una de Diana Pérez, la que dice: la filosofía no es serenidad ni calma, que viene de un artículo de ella que se llama La vida, los problemas y la filosofía. Y ya la cita y mi experiencia habiendo cursado metafísica con la cátedra de Pérez durante la cuarentena, me permite hacerme algunas preguntas que pueden servir para leer este texto. A partir de esa experiencia y de cómo se estructuraba la cátedra en su momento, es una manera particular o atípica, que una forma de cursada que no experimenté con otras materias y que me pareció muy interesante y me pareció muy placentera. Y también, entre paréntesis, en esa cátedra se experimenta algo de lo que dice en este texto de la filosofía como diálogo con les pares, en cuanto Diana Pérez desde el primer momento explicitó que para ella se podía hacer filosofía, específicamente metafísica, sin remontarnos necesariamente, aunque no estaría mal, a la metafísica de Aristóteles, sino que bien podríamos leer a autoras y autores contemporáneos, que en este caso leímos autores, más bien varones, de la Academia Norteamericana, pero bueno, por lo menos eran contemporáneos. Entonces, a partir de esa experiencia y de esta cita y de que Moira haya traído a Pérez, me pregunto qué hace una cátedra seria o de excelencia en nuestros imaginarios, qué estructura debe adoptar esa cátedra para que la tomemos en serio. Después, ya pasando a la introducción, ahí Moira explicita un poco cuál es su preocupación y cuál es su objetivo, que sería analizar las políticas de citación convencionales y nuestro vínculo con el canon. Para ello va a utilizar conceptos como el de comunidad y el de hospitalidad y la metáfora de la casa. Una primera pregunta podría ser cómo operan la división internacional del trabajo intelectual actual y los mecanismos de agencia epistémica en la conformación de un canon. Y un poco de eso va a estar desarrollado. Después de la introducción, ¿A ustedes también se les congeló? ¿O solo a mí? A ver. Sí. Sí, se congeló. Sí, esperemos un ratito. Ay, sería hermoso tener esto presencial, la verdad. Primero que no pasarían estas cosas. Bueno, quizás sí. Dale, Roberto, no te preocupes, te esperamos. ahí me ven bien. Espérenme un segundo que me paso datos. Roberto, si querés apagar el video para que no gastar tantos datos, no te preocupes, podés hacerlo tranquilamente, ¿sí? Sí, pero he hecho eso, apagar el video, e igual tuve problemas de conexión. Ah, ok, ok. Depende del día, la verdad. Sí. Dame un segundo. ¿Sí? Aprovecho para decir que la pregunta que planteó Roberto me pareció recontra, absolutamente interesante, pertinente y necesaria. La pregunta que hiciste de qué hace una cátedra que es tomada en serio, me parece excelente que hayas
planteado esta pregunta para el debate, o no, para que nos quede, para que la pensemos. Y te agradezco por haberla planteado. Bueno, ahí debería funcionar bien. Hay cosas... Bueno, entonces, había hecho una cita del texto, específicamente donde dice revisión crítica de nuestra profesión. Después lo linkeo con la parte más abajo también, la introducción, que dice, pudiendo, entre paréntesis, un paréntesis que me pareció importante, pudiendo extenderse, aunque no será el foco central de este trabajo, a la enseñanza en sus distintos niveles. Entonces, para no tener supuestos al momento de leer el texto, la pregunta es, ¿cuál sería nuestra profesión? Porque, por ejemplo, en nuestra carrera, que si bien no es una carrera unificada, es más, conviven dos carreras en nuestra trayectoria, que es la de la docencia y la de la investigación. Eh, Incluso son dos planes de estudio diferentes. Entonces, pensar la lectura de este texto desde diferentes profesiones hacia las que estamos apuntando. No creo que sea lo mismo leer este texto para una persona que está haciendo la carrera con vistas al profesorado y aquella que está haciéndola con vistas a, por ejemplo, la investigación. Si bien las dos profesiones a veces se vinculan, no es la misma formación. Eso por un lado. Y después otro problema que surge eh, bueno, es un debate que tuve en otra materia actualmente, pero si se puede establecer alguna diferencia entre el filósofo y el investigador o investigadora, o si no tiene sentido esa diferencia. Después ya pasamos a la segunda sección, que es el canon y la comodidad del hogar. Ahí empieza hablando de cómo se construye la identidad de tal o cual comunidad disciplinar, y habla que esta historia que se construye no es ni objetiva ni evidente, sino más bien una pseudo historia. Me acuerdo de algo que hace poco leí en un texto de Dussel acerca de cómo una serie específica de autores alemanes del siglo XIX ayudaron a crear la imagen en sus propias comunidades disciplinares de una continuidad sin interrupciones casi entre la Grecia antigua y su Alemania de ese momento, que eran Winkelmann, Goethe y Humboldt. E incluso, Perdón, ahí meto cuchara también, si agarramos los himnos a la noche de Novalis hace lo mismo. Lo leyeron, y los himnos a la noche de Novalis hace lo mismo. Empieza Grecia, salta a Alemania. Bueno, Heidegger claramente. En el medio, el momento que no existe es el momento judío, y esto no es ninguna coincidencia, ¿no? Y Hegel también. Sí, todo, Hegel también. hay un texto de Lovecraft, incluso en el que a través de Milton hace algo parecido. Borges con los romanos. Incluso es interesante en ese texto de Dussel cómo marca la importancia del ascenso de Humboldt a que cuando se volvió ministro de Educación de Prusia. Y cómo eso le permitió extender este imaginario. Bueno, en segundo lugar, explica el modelo de sistema histórico que trae a partir de Hayden White, y cómo eso puede servir para pensar la profesión académica. El sistema histórico se define como la elección de una cadena causal que hace que nuestras acciones, en este caso dentro de la academia, cobren sentido, en una trama temporal y espacial.
y especifica que el tipo de causalidad del que está hablando, del que habla White, es un tipo de causalidad figural, o sea, se remonta desde el presente hacia el pasado, configurando causalidad en ese sentido atípico. La relación que se sucede en un sistema histórico y que nos sirve para pensar la academia es el de una figura ejemplar que contendría todas las cualidades que nosotros queremos para nosotros mismos y para nuestra comunidad. Entonces, por lo tanto, nuestro desarrollo académico sería el cumplimiento de esa figura, hasta convertirnos nosotros mismos en una nueva figura ejemplar que otras personas tomarán para su propio cumplimiento. Entonces, de este modo, a partir de este modelo, se puede tomar a la tradición, a la construcción de una tradición, como una serie de expropiaciones. Un texto en ese sentido podría ser el de los contrabandistas de la memoria, de Jason. Lo que sucede entre la figura del expropiador o expropiadora y la figura ejemplar es que se recrean mutuamente. O sea, volver a esa figura siempre nos modifica, al mismo tiempo que la imagen de esa figura es modificada por nuestra interpretación de ella. No habría, bueno, como decía antes, no habría ni evidencia ni objetividad absolutas en esta construcción de una tradición. Eso me hizo pensar en el texto de Volver al archivo, que no lo quiero exponer, pero me generaron links, de pensar, por Perdón, ejemplo. si querés exponer partes de ese texto, referite todo lo que necesites y se te ocurra, no hay ningún problema, al contrario, mejor. No, o sea, no, preferiría que no, pero sí me remito porque la verdad es que me resonó. Pensaba, por ejemplo, en cuáles son las operaciones de construcción de memoria de las personas que llevaron adelante el giro de colonial, para que, por ejemplo, tuvieran determinada manera de pensar la comunidad y determinada manera de pensar nuestras coordenadas geopolíticas. En esos términos, bueno, que Cadaya critica como una visión de la comunidad prepolítica o despolitizada. Entonces, este modelo del sistema histórico y estas reflexiones acerca de cómo se construye una genealogía para hacer filosofía, puede servir también para pensar, por ejemplo, en el texto Volver al archivo. Después, bueno, Moira trae esta metáfora que, de la familia, haciendo referencia a Jorge Gracia, y es una metáfora que está muy buena, más allá de si uno esté de acuerdo o no con usarla, o si piensa que es la mejor metáfora o no, porque hace pensar un montón de cosas. Lo que dice Jorge Gracia es que podría pensarse a nuestra trayectoria académica como una estructura familiar con descendencia intelectual, a la diferencia de una descendencia biológica. Entonces, bueno, podríamos hablar de nuestros tatarabuelos y tatarabuelas intelectuales, aquellos clásicos a los que nos remitimos, aquellas personas que nos forman en la actualidad. La metáfora de la familia es muy fructífera, porque primero habría que pensar cuál es nuestro imaginario acerca de la familia y pensar qué valores nos trae la idea de familia y, por ejemplo, pensar si cuando usamos esta metáfora estamos pensando a la familia como, por ejemplo, un refugio, un lugar formativo, o si bien hay otras maneras menos felices de pensar la familia que de todas maneras sirvan para esta metáfora. Porque, como dice Moira Pérez, la idea de comunidad disciplinar tiene su lado positivo y su lado negativo. O sea, el lado de la comodidad de estar entre pares, hablando un lenguaje común,
compartiendo nuestros intereses con el fin de proyectar una identidad, pero también tiene su lado negativo, que es todas las exclusiones y los silencios que reproducimos para poder perpetuarnos en nuestro rol académico, nuestro lugar de poder. Incluso pensaba si, por ejemplo, los aportes de una filósofa española que es Brigitte Vasallo pueden servir para como dinamitar la metáfora de la familia en el caso específicamente académico como es el de este texto. Brigitte Vasallo habla, por ejemplo, de las redes afectivas y cómo tal vez pensar a las comunidades académicas con esas lógicas, a ver si nos pueden ayudar a pensarla y abrir la casa, ¿no? Les cuento algo, en muchos académicos, sobre todo Europa, también Estados Unidos, hacen algo que es hacer una línea, como un árbol genealógico de directores de tesis, a ver hasta dónde llegan, y como buscar esa nobleza de academia. Ay, yo llego hasta ponerle Kant, porque tal dirigió a tal, dirigió a tal, dirigió a tal, que me dirigió a mí, y van, sí, la sangre pura, van sacando chapa con esa genealogía. Es bastante triste, ¿no? Sí, no, no lo sabía. Sí, la academia es una cosa fabulosa. Ella, Moira, en un momento dice, No salió del medioevo la academia. Construir colectivamente un hogar en el que nos podamos sentir a gusto es ciertamente una de las partes más hermosas de nuestra profesión. En contracara a esto, pensaba en aquellos personajes que no se sienten cómodos en la academia y con quienes no nos sentimos cómodos en la academia. Por eso ejemplo, habla de construir. Exacto. Por eso habla de construir. Pero lo que pensaba es que hay personajes que en su incomodidad con la academia, que si bien vienen de la academia, digamos, hay algunos que no, hay otros que sí, en su incomodidad con la academia, permiten esas líneas como líneas de fuga para salir de la academia y hablar con otras comunidades. Perdón, Roberto, es lo que hace Moira, de hecho, en su práctica concreta, ¿no? Claro. Porque el lugar de enunciación de Moira es el de una persona que hace ese trabajo concretamente, más allá de esta idea de que transferencia es solamente formar recursos humanos, hacer una ficha de cátedra, y también estamos viendo textos de personas que, si bien están en la academia, hablan siempre de lo incómoda que es la academia para las personas que no nos adecuamos a ciertos estereotipos o normas, etcétera, ¿no? Por eso saber el lugar de enunciación de Moira impone looks incomodísima, tal cual. Nos permite entender a qué se refiere con estas cosas y leer entre líneas un poco. Sí, sí. Queda muy claro con el texto el lugar de enunciación. Me acuerdo que la otra vez en la otra clase traía a Carrasco. Es un ejemplo, Miriam Gorban, Jorge Belanco, digamos, también empezar a mapear no solo en nuestra disciplina, sino también en las otras disciplinas, a ver quiénes encontramos para poder dialogar y abrir nuestras comunidades. Desde ya que en el caso de Moira se nota por el texto. Bueno, como había dicho, cuando ya pasa la sección 3, la de destierro del hogar, queda en claro el lado positivo de la funcionalidad de la cita, de las técnicas de citación, que la cita es un vehículo de reconocimiento, es más, justamente Moira hace un silencio a propósito acerca de una autora que es referente indiscutida en estos temas,
pero lo hace en este artículo para dar lugar a otros autores y autoras, y al final en una nota al pie lo reconoce como ejemplo de esa ejercitación, ¿no? Es un vehículo de reconocimiento, pero al mismo tiempo intenta no monopolizar ese reconocimiento. Después, obviamente, constituye una comunidad y proyecta performativamente una identidad hacia el futuro, en base a esta reconstrucción que hacemos con la causalidad figural. Después, el otro gran problema que menciona a través de Samuel Skolnick, un filósofo tucumano, es la denuncia que se hace es de la reducción de la labor filosófica a un trabajo sobre autores en términos de glosa. Este tema es infinito. Cuánto de nuestra formación como futuros filósofos se basa más en el trabajo de exégesis sobre textos y haciendo foco en los autores y sus discursos, en vez de las problemáticas de todo tipo que nos rodean, que nos atraviesan como personas, como agentes políticos, sociales, que entramos a la academia con una historia previa. Entonces, esa invisibilización de las problemáticas y la realidad, que acá me hacía acordar de lo que había dicho la compañera la otra vez acerca de la utilización del término realidad en Mills, y como nuevamente esa utilización es estratégica. Siempre es problemático en nuestro campo hablar de realidad, pero acá queda muy claro a qué nos referimos con la realidad y esa vinculación con las problemáticas, que son la fuente desde la cual vamos a hacer filosofía si en algún momento hacemos, yo creo, más que la erudición, aunque la erudición es como una herramienta muy apreciable. Eso por un lado. Entonces, en esta sección 3, Destierro del hogar, ya empieza a hablar de los mecanismos de exclusión y de autoexclusión que se observan en las comunidades disciplinares. Y diferencia dos ejes, menciona dos ejes, se podrían mencionar otros muchos, pero menciona dos ejes. El primero es el de la ubicación geopolítica y el segundo, podríamos decir, es el del género. Cuando se refiere a la ubicación geopolítica, a través de Rabosi, distingue dos polos que configurarían, dos polos geopolíticos que configurarían el mapa de las comunidades disciplinares y sus relaciones, ¿no? Por un lado, un G4, habla de un G4, en el que están Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, y por otro lado, una enorme periferia. Y los modos en que se comportan cada uno de estos polos. Por un lado, el G4 tiene dinámicas más bien endógenas. Se leen entre sí, se citan entre sí, y de esa manera reproducen la concentración de su poder. Por otro lado, la periferia, que bien entramos nosotros en ese lugar, reniega de sus antepasados. Como dice, profundiza una negación de la progenie. De tal manera que no nos leemos entre nosotros, no leemos la producción local, lo cual hay que matizar, obviamente. Ella está hablando en términos generales para dar una idea. En realidad yo creo que sí sucede eso. Incluso en la periferia, no lo sé, es simplemente una hipótesis, pero en la periferia hay una gran libertad para leer autoras y autores que no necesariamente sean figuras las figuras más relevantes de la academia, sino que nos permitimos ingresar por la ventana a la casa a otros discursos. Pero en términos generales no leeríamos la producción local de tal manera que nos condenaríamos al aislamiento. Porque del mismo modo que yo
desde la periferia no leo a la producción local, digamos, mis padres no me leen a mí. De tal manera que en ese sentido hablaba de autoexclusión. El segundo eje, el de género, es impresionante lo que menciona acerca de una investigación de dos autores que sondearon las revistas más importantes de filosofía, y los resultados son increíbles, acerca de la diferencia en las citas entre varones y mujeres, e incluso ahí menciona la idea de isla epistémica, o sea, temáticas que se tratan en una comunidad académica en las cuales no hay ninguna cita, no hay ninguna referencia a una autora o a un autore disidente. Ni hablar de las disidencias sexuales, como que ni pueden ser vislumbradas en la investigación. En este caso me acordaba ahora sí me acordaba de Heidegger, y cómo Heidegger se cita a sí mismo, y cómo Hannah Arendt decía que Heidegger se citaba como si fuera la Biblia. Otros ejes posibles, digamos, donde se podrían seguir haciendo las investigaciones que menciona Moira, son raza, diversidad funcional e idioma. En esta misma sección aparece, es mencionada Kusikanki, y también es fundamental lo que dice acerca de algo que podríamos llamar como los procesos de regurgitación, en cuanto a la producción local no se lee a sí misma, no se reconoce a sí misma, pero cuando esa producción local es apropiada por una comunidad académica de una potencia geopolítica, es trabajada, y luego nos llega ese material y leemos ese material, recién ahí ciertos sectores de nuestra academia local reconocen el valor de esa producción, de esas problemáticas, de esos tratamientos. En ese sentido, podríamos pensarnos como el granero epistémico del mundo. Y cómo, acá volviendo al texto, volver al archivo, cómo muchas veces esas problemáticas y esos tratamientos, cuando pasan por una comunidad académica que es ajena a esas problemáticas y a esos discursos, cómo esos temas se exotizan y se mercantilizan, y además se despolitizan. De tal manera que lo que nos llega es como si fuera un alimento superprocesado, haciendo la analogía con la temática de soberanía. Bueno, ciertos tratamientos desde el multiculturalismo, eso se ve bien, por ejemplo, en una materia que es filosofía de la cultura contemporánea, se ve muy bien eso, de manera muy clara. Después, en esta misma sección, ella habla de el rango y la legitimidad de los problemas filosóficos. Es decir, qué problemas nos permiten, como si fueran un atajo, ganar reconocimiento. ¿Qué problemas tenemos que trabajar para ser reconocidos rápidamente en como el establishment académico? Y en ese sentido, por ejemplo, me preguntaba, me hacía la pregunta, ¿cuánta filosofía debe haber en una monografía? ¿Qué quiero decir con esto? La filosofía dialoga con un montón de disciplinas, en el mejor de los casos. Incluso Diana Pérez promovía eso. Dialoga con un montón de disciplinas. Por lo tanto, mucho de lo que tenemos que tratar no es filosofía dura. Digo, para empezar a pensar filosóficamente y para a una temática tratarla filosóficamente,
tenemos que, en un paso anterior, pensar una misma temática en diferentes disciplinas. Por lo tanto, ¿cuánto se nos exige al momento de, por ejemplo, escribir una monografía o otro tipo de trabajos, que demos lugar a estas disciplinas, o cuánto debe priorizarse lo que sería más un tratamiento propiamente filosófico, que muchas veces nos obliga a inmediatamente a echar mano a filósofos clásicos, empezar a citar, a usar largas citas para demostrar que el trabajo es propiamente filosófico y que no nos fuimos por las ramas con otras disciplinas. Al momento de tratar problemas filosóficos que nos legitimen, en muchos casos, esto está en el texto, tenemos que dejar de lado nuestra historicidad, nuestra ubicación geopolítica y nuestra corporalidad, las cuales deberían ser coordenadas ineludibles para tratar para llevar a cabo nuestra labor filosófica, pero paradójicamente tenemos que dejarlas de lado. Lo que se menciona en el texto como sesgo epidemicida no solo opera sobre autores, excluyéndolos del canon, sino también, como ya dije, sobre problemas, sobre temas y sobre conceptos. Me parece importantísimo el último punto sobre conceptos. En cuanto a los temas, Moira Pérez menciona que hay temas que implican cierta carga emocional que es problemática para la academia. Es decir, al momento de llevar a cabo nuestra labor filosófica, deberíamos dejar de lado la carga emocional que implica el tratamiento de esa temática o problemática, porque esa carga emocional sería un defecto. Y en cuanto a los conceptos, al haber ¿cómo decirlo? Bueno, sí, un sesgo en cuanto a los conceptos que su solo uso, o sea, aquellas palabras ascensor, que su solo uso nos legitimaría dentro de determinada comunidad, lo que nos está sucediendo es que nos vemos sometidos a un sistema conceptual que nos resulta ajeno, cuando más bien debería ser lo contrario. Deberíamos, en el mejor de los casos, y luego de un trabajo que no es sencillo, ¿cómo se dice? Bueno, no importa, llegar a la creación de conceptos que más nos sirvan para el tratamiento que queremos hacer. Bueno, Moira también menciona que las violencias epistémicas están insertas en un sistema mundo compuesto por otras violencias, algo que puede o no ser una obviedad, pero que no deja de ser importante. Y en la cuarta sección, que se llama Incomodidades filosóficas, ahí sí, ella bosqueja el modo en que quiere pensar a la filosofía. Entonces, ella prefiere definir a la filosofía como un diálogo con los pares y no como un amurallamiento dogmático. De lo que se trataría es de ir a la búsqueda de fuentes alternativas, como estas que mencionamos antes, con la idea de crear un canon inclusivo para así aportar a la democratización del conocimiento. De lo que se trata, esto me parece también muy importante, de lo que se trata no es de una reparación epistémica en sentido superficial, sino de una verdadera transformación conceptual, de tal manera que nos veamos reflejados en esa transformación conceptual. Sea la condición de posibilidad para que podamos empezar a incluir en un tratamiento riguroso, pero que podamos empezar a incluir nuestra historicidad, nuestra ubicación geopolítica, nuestra corporalidad. Y esa transformación conceptual se iniciaría con un proceso introspectivo, que piense acerca de, entre otras cosas, las limitaciones de nuestra formación y la comunidad futura que deseamos construir. Entonces, acá haciendo un link con Bell Hooks, de lo que se trataría es de filosofar con humildad para elaborar teoría sanadora
en el marco y con las legalidades de una conversación. Entonces, por último, Moira se pregunta, ¿quién debería arriesgarse primero? ¿Quién debería empezar a trabajar por esta transformación conceptual que abra al canon y a la comunidad? Bueno, la respuesta que da primera es aquellas personas que mejor están ubicadas en la academia. O sea, no para echarla a los perros, sino porque esos privilegios que alcanzaron, está bueno que esos privilegios que tenemos, que reconocemos, los pongamos al servicio de esto que es una democratización del conocimiento. No permanecer indiferentes frente a esos privilegios, o sea, como no nos gustan los privilegios, permanecemos indiferentes frente a ellos. No, más bien todo lo contrario. Tomarlos en cuenta, apropiárnoslos y utilizarlo para algo que no sea la reproducción de, ¿cómo decirlo? La obtención de esos privilegios por el mismo grupo reducido de personas. Y como último comentario, hay un documental que se llama Desmontar la máquina, que trata acerca de la salud mental. Y en ese documental, una de las entrevistadas en la década del 70, que era estudiante en la década del 70, habla de cómo una docente de una cátedra en la que estaba no le gustaba a todo el grupo de estudiantes cómo la docente daba el tema de esa cátedra. Entonces crearon una cátedra paralela, básicamente. Crearon una cátedra paralela que de todas maneras se reunía a estudiar, llevaba a cabo un trabajo muy riguroso, y en determinado momento, como la docente se quedó sin personas a las que darles clases, tuvo que negociar, por decirlo de alguna manera, dialogar con estos estudiantes y transformar el programa de su cátedra de tal manera que los estudiantes estuvieran de acuerdo en participar. Entonces, obviamente, no estoy incitando acríticamente a hacer este tipo de cosas, sino que estoy hablando de que realmente la transformación cultural, la transformación conceptual viene de medidas muy concretas, que son en el marco académico y son desde ya políticas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Roberto, por una exposición muy linda y por todo el material extra que trajiste, como la vez pasada que también aportaste más autores y material audiovisual. Está buenísimo que lo hagan eso, ¿sí? Muy buena tu exposición. Tengo manitos levantadas. Quería empezar la intervención para tirar más cosas a la mesa, en el sentido de lo que viene diciendo Roberto, como para tirar más leña al fuego. Y voy a reponer, yo le subí un videito de Moira, esta misma autora, que es una colega de la facultad, que vemos todo, es una colega de la facultad, docente en otras materias, y bueno, también es una persona con la que yo suelo trabajar bastante. En esa conferencia, Moira se pregunta si se puede descolonizar la academia, responde que no. Yo estoy de acuerdo con eso, pero resalta el aspecto que es lo digo porque es lo último que resaltó Roberto y me parece lo más jugoso de todo este debate, no quedarnos en la metáfora. Lo que resalta Moira es la colonialidad, el colonialismo, el imperialismo, el racismo, son sistemas de dominación que tienen una existencia material en nuestras comunidades. Entonces, no alcanza con usar metáforas y tener gestos performativos, y con eso mágicamente se va a descolonizar la mente, la academia, la materia del programa,
el canon, no alcanza con decir, bueno, de ahora en más este es un espacio inclusivo en el que no va a haber sexismo, no va a haber machismo, no va a haber racismo, porque se trata de nuevo, de sistemas estructuralmente, que estructuran la realidad de manera injusta, y no solo de manera simbólica y metafórica, de manera concreta, material. Cuando hablamos de concreto estamos hablando de violencia física incluso. Entonces no es tan sencillo como decir, bueno, este espacio de ahora en más es inclusivo de las disidencias para que mágicamente se acabe todo tipo de cisexismo, todo tipo de heterocisexismo. De hecho, lo contrario más bien es cierto. Cada vez que alguien dice, en este espacio ya no hay más tal discriminación, la vemos reflotar de maneras muy evidentes. Entonces, por supuesto que acá no nos vamos a poner a resolver ninguno de estos problemas, perdón el pesimismo, pero me gustó mucho que hayas elegido terminar la exposición resaltando este aspecto de la discusión. Quiere decir que no es una discusión que existe solo en los papers, nos atraviesa nuestra vida cotidiana. Yo siempre digo que algo que no lo inventé yo, ni es ninguna genialidad, pero que la historia de la filosofía es la historia de la invisibilización de las condiciones en las que producimos conocimiento. Y cuando uno se anota en las materias, esto no quiero criticar a Puan en particular, ¿sí? Me parece que se puede decir de cómo se enseña filosofía, cómo se vive la filosofía en la academia en varios lugares del mundo. Estoy pensando sobre todo en esos países del G4, que se mencionan en el texto, que son Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos. Como esto, como una historia de gente que pensó, y estos pensamientos están ahí flotando en el vacío y son totalmente independientes de esas condiciones. Con esto no quiero decir que para entender filosofía haya que saber la biografía del tipo y dónde vivía, sino que se trata de cómo comprendemos la relación entre la situación en la que se produce conocimiento y las condiciones materiales en las que se produce conocimiento y el conocimiento mismo. Desde detalles muy chiquititos y de vuelta, siempre voy a tratar de usar ejemplos poco polémicos que todo el mundo estaría de acuerdo. Los filósofos que hablan del cuerpo, ¿quién les hacía la comida mientras escribían sobre el cuerpo? ¿Quién les limpiaba la habitación mientras escribían sobre el cuerpo? Y se escribe sobre el cuerpo, ¿sobre qué cuerpo? ¿El cuerpo blanco? Bueno, de vuelta, estoy pensando en Fanon y en su crítica cuando se habla del cuerpo que percibe, de qué corporalidad estamos hablando, situada en dónde, etc. En dónde de vuelta, no solo geopolíticamente, sino en dónde en los sistemas de dominación, de opresión, de injusticia. Bien, y ahora me callo. Y Lux. Hola, ¿cómo andan todos? Buenos días. ¿Qué les iba a decir? Bueno, nada, ustedes saben, no sé, yo lo digo, soy una infiltrada acá, una infiltrada graduada, graduadísima ya de esta carrera, y cuando lo escuchaba a Roberto había algo que me parecía interesantísimo, y es que el texto de Moira y la lectura y la exposición de Roberto como que sacan varias líneas de fuga complejas, ¿no? Una, primero pensar que la carrera de filosofía, no sé, que la práctica docente es distinta de la práctica de la investigación. A mí me parece que, y hay que decirlo, ustedes están cursando muchos con el plan de estudios nuevo, pero yo que hice el plan de estudios anterior, o sea, era absolutamente 3 materias de diferencia. Entonces, la práctica de investigación a mí me parece que hace también a la práctica docente, porque uno cuando está preparando una clase, y lo mismo cuando preparamos una exposición, tiene que ver un poco con esto. ¿Qué pasa con esto, ¿no?, que dice Moira, ¿no?, de lo filosóficamente relevante, lo filosóficamente serio? Bueno, nada, tenemos un problema, ¿no?, que hay algo ahí que es que el canon, digamos, vamos en el sentido bastante complejo, es algo que resiste, ¿no? Entonces cuando decían, bueno, no, de las disidencias, de las teorías de género y sexualidades, ¿no? Y bueno, hay canon ya acá en Argentina hace 10 años, podemos decir, y que en los últimos 5, por lo menos en la parte de posgrado o incluso en las materias que tienen que ver con la formación profesional de grado, están
no sé, pensemos en Judith Butler, se sigue usando el género en disputa, se sigue usando cuerpos que importan, y por ahí no se usa bibliografía más actualizada de ahora, no sé, pares, personas que están leyendo. De hecho, el ejercicio que hace Moira cuando cita a Rabossi, me parece increíble, ¿no? O sea, Rabossi era el jefe de cátedra de metafísica, allá lejos de ese tiempo, de la Universidad de Buenos Aires. Y que también, o sea, dialoga con un filósofo tucumano, que es interesante, o sea, está tratando de hacer, o sea, eso, ¿no? Ese diálogo con la periferia, que es parte de eso que decía muy bien Roberto, o sea, si no leemos al resto, ¿no? Y que él lo decía con algo de una relevancia increíble, ¿no? ¿Qué pasa en una monografía, ¿no? Cuando el recorte es tan chiquito y yo tengo que hacer un ejercicio, ¿no? De recorte. Es un ejercicio filosófico también, porque ese recorte tiene que ver con cuál es el recorte crítico que estamos haciendo. Y muchas veces, o sea, esa monografía, siempre lo dicen los docentes, puede terminar siendo un paper, una publicación o lo que fuere. Pero ahora, ¿cuáles son las condiciones de esa publicación? Yo lo digo porque soy una persona que escribe desde la periferia. De hecho, el doctorado que estoy haciendo lo estoy haciendo en ciencias sociales, incluso en la periferia ahí, porque trabajo diversidad corporal, ¿no? O sea, teorizo sobre diversidad corporal. Y me parecía como dos cosas interesantes para decir. Algo que lo decía Levi, ¿no? Que es la lectura del cómplice, ¿no? A veces escribimos y escribimos para los cómplices. Ponemos la cita, bueno, mirá cómo te guiño el ojo a Kant, te guiño el ojo a Husserl y demás, y le pongo esto, hay como dos lecturas, ¿no? Dos anteojitos, o sea, uno que uno puede decir una lectura canónica y dice, ah, bueno, este paper o este texto o esto que escribió, este ensayo cumple, ¿no? Como con la lectura rigurosa de la academia o del registro donde quiero hacer reconocimiento, porque son modos de reconocimiento. La academia implica modos de reconocimiento institucionalizados, que en volver al archivo muy bien se trabaja eso, ¿no? O sea, bueno, ¿qué hacemos, no? Con la estatalidad, digamos, con el republicanismo democrático y con todas estas vertientes críticas que quieren sacarlo de cuajo, ¿no? Y que hablan también, ¿no? Desde una perspectiva decolonial, desde lugares muy interesantes, no sé, Miñolo, ¿no? Que está ahí en Estados Unidos, muy canchero. También Cusicanqui, ¿no? O sea, podemos decir, hablemos, ¿no? O sea, yo me pongo en, a ver, si Maca estaba en pesimista, yo estoy en re pesimista, porque Cusicanqui todo muy bien, empieza a hablar después en dialecto, o sea, en dialecto de pueblo originario, y en una conferencia, y esa conferencia la tienen que traducir, y esa conferencia también es un lugar irremontable para el resto, o sea, ¿cuál es el tira y afloje, ¿no? Para generar, digamos, esa entrada por la ventana que muy bien decía Roberto, ¿no? ¿Cómo hacemos que entren por la ventana realmente esos autores? Y hay algo que acá Helmut lo traía y hablaba un poco de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty dice algo que a mí me parece que es increíble y que un poco nos invita a pensar, ¿no? O sea, cuál es la beta edípica psicoanalítica que tenemos, ¿no? En la carrera de filosofía con estos grandes autores, y grandes autores, lo digo incluso en el mundo de las disidencias, ¿no? Preciado, Butler, qué sé yo. Roberto muy bien habló de Brigitte Vasallo, y Vasallo, o sea, y Moira trabaja muy bien lo de redes afectivas, o sea, ella, me parece que más que una familia, en términos levi-straussianos, tenemos que pensar que estamos tratando de redes afectivas. Y me acordé de esta cita de Merleau-Ponty que habla del elogio de la filosofía en el lenguaje indirecto y las voces del silencio. Dice, filosofar es buscar. Ahora bien, hoy en día no se busca casi. Se vuelve hacia una u otra de las tradiciones, se las defiende, entre comillas, pone. Nuestro pensamiento es un pensamiento de retirada o en repliegue. Cada uno expía, como expiación, su juventud. Esta decadencia está de acuerdo con el curso de nuestra historia. Superado cierto punto de tensión, las ideas dejan de proliferar y de vivir. Caen en el rango de las justificaciones y de pretextos, son reliquias, puntos de honor, y lo que se llama pomposamente el movimiento de las ideas se reduce a la suma de nuestras nostalgias, de nuestros rencores, de nuestras timideces y de nuestras fobias. Para mí, en esto, ¿no? De recuperar también el giro afectivo, ¿no? Que trata un poco Moira, incluso criticando a Sara Ahmed, o sea, hay algo ahí, ¿no? De ¿qué es lo que defendemos, ¿no? ¿Qué es lo que defendemos en ese pedazo de papel? ¿Qué es lo que defendemos en esa qualibet, ¿no? En el aula, en el teórico, diciéndole no me parece, ¿por qué no vemos a tal autor? Y me parece que un poco, como siempre, ¿no? Hay que disputar, ¿no? El canon es algo que se disputa. Es un lugar de poder, o sea, porque la jerarquía, esto que decía Maca, o sea, lo de colonial no va
lamentablemente, la práctica académica es una práctica recontra colonial, pero recontra. Y aparte recontra, vamos a decir, en una meritocracia, vamos a decir, un poco tapada por esto que decía Maca, ¿no? ¿Quién fue el que te sostuvo? ¿Cuáles fueron tus condiciones de posibilidad para poder acceder a ese tipo de meritocracia, ¿no? Ya sea postularte a CONICET o conseguir o entrar a una selección interna, ¿no? En la carrera de filosofía. Pero bueno, nada, me parece que hay un montón de puntos y quizás uno podría cerrar, yo por lo menos voy a cerrar mi intervención diciendo lo que dice un poco Tikkun, ¿no? O sea, hay que de alguna manera abandonar incluso el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje que conocemos, no es el lenguaje de la comunicación, o sea, de la comunicación amable para poder disputar un nuevo mundo. Un mundo en el que todos van a pensar que vivimos en pesadillas, dice Tikkun, pero que en realidad es hacer un mundo posible donde entren estas otras voces. Bueno, nada, no sé, hay un montón para decir de este texto. Gracias, Lux, por tantos aportes. Sí, yo soy absolutamente pesimista, pero pienso otra cosa que nos puede dar esperanza, que es que hay lugares en los que hay pequeños mundos que ya son utópicos. O sea, la utopía, siempre insisto sobre eso. La utopía y está el hacking, porque si no yo no hubiera escrito nada, porque a mí me dijeron, una profesora muy condecorada de nuestra carrera me dijo, ay, qué bueno que tenés otro trabajo y que no te vas a dedicar a escribir. Yo no me voy a olvidar nunca más que me dijeron eso en la carrera. Así que sepan que existen otros caminos posibles para escribir desde un lugar absolutamente del deseo, y también dialogando con el canon. O sea, uno puede, qué sé yo, no sé, yo voy molesto, a mí me gusta molestar. Eso, por un lado que existen lugares en los que se hacen las cosas de otra manera, se trata de encontrarlos o producirlos, ¿no? Crearlos. Y por otro lado, hablaban mucho de las monografías, por ejemplo, ustedes. Recuerden también que cuando ustedes citan como estudiantes, también están autorizando unas voces y otras no. Ignorar continuamente a un grupo determinado de docentes de la facultad, investigadoras colegas, y solamente entronizar a los que más se ven en las redes sociales o escriben en determinados suplementos de determinados diarios progres. Hay una complicidad que no es solamente desde la cima del poder. Esto es capilar y se derrama por todos los lugares de la universidad, del aula, de la academia, de los circuitos de consagración intelectual que son extraacadémicos. Yo no creo que sea muy distinto en otros circuitos intelectuales que como sucede en la academia. Siempre hay una realeza, una nobleza, y el resto somos una cosa así plebeya, que gracias que nos dejan estar ahí, ¿no? Como bueno, y esta grasada, y ahí no importa si te dedicas a Hegel, a Kant, a Aristóteles, ahí la consagración pasa por otro lado totalmente diferente. Bien, Claudia. Sí, bueno, saludo a todos. Para comenzar, y agradecerle a Roberto la hermosa exposición que hizo, la esclarecedora, la completa exposición que hizo del texto. Lo mío es cortito, nada más que decir que qué bueno que haya espacios en el que se plantee la no asepsia de la academia. Y al leer el texto no pude menos que cuestionarme, la verdad, la carrera. Digo, esto que dice Moira, en nuestra carrera no hay muy claramente un G4 y una periferia. Me parece que sí, creo que el núcleo de la carrera nuestra es un G4, y después aparecen ciertos espacios, este es uno, pero hay otros por suerte, en los que van emergiendo estas cuestiones donde nosotros podemos hacer un replanteo sobre ese G4 tan establecido. Y sí, soy por un lado pesimista, pero por otro porque me doy cuenta que el canon es difícil
de romper. En ciertas cátedras se mencionan algunas autoras, por ejemplo, feministas, pero dice, pero bueno, no. Se me tildó a mí, ¿no?